Los arqueólogos que trabajaban en las excavaciones del foso defensivo del Puig Sant Andreu, ciudad de Iberia, han descubierto un objeto de plomo de pequeñas dimensiones con una inscripción ibérica. Pesaría unos 65 gramos, midiendo unos 45 centímetros de largo y unos 25 centímetros de ancho. Según el estudio preliminar, las inscripciones corresponderían a la escritura nomoriental dual de 16 signos, estructurada en 2 líneas. Se trataría de un hallazgo excepcional y actualmente se encuentra en un proceso de restauración para hacer las primeras evaluaciones y un estudio más meticuloso. Según el estudio preliminar realizado por el investigador Juan Ferrer, se conocerían 2 variantes. Una de ellas la dual, que es casi exclusiva de las inscripciones más antiguas del siglo V, IV y III a.C. Chile. Esta semana se ha dado a conocer un estudio algo particular. Los habitantes prehispánicos del desierto de Atacama, en la costa norte de Chile, usaron el color rojo para representar las riquezas naturales del océano, en contraste con el desierto árido y pedregoso. Los habitantes de la zona parece ser que tenían una estrecha relación con el mar, dejando para la posterioridad la vida rupestre, y algo que es para reflexionar en cómo era la vida en aquellos tiempos. Sin embargo, el primer registro documentado de este estilo aparece en 1918, cuando Augusto Bacteville, funcionario de aduanas y experto en arqueología de Taltal, registró un conjunto de rocas pintadas en el barranco del Metano, ubicado a 7 kilómetros al norte de Patapozo, un pequeño pueblo de pescadores. Tras décadas de olvido, el sitio fue redescubierto en 1973, casi un siglo después. Los arqueólogos han descubierto 4 nuevos barrancos con pictografías similares. El último de ellos es el de Escuña, un barranco de 14 kilómetros ubicado a 47 kilómetros al norte de Patapozo y 115 kilómetros al sur de Antofagasta. Los dibujos describen estrategias, los gestos, los movimientos, la cooperación y los roles durante la caza de animales marinos como peces espada, marlines, leones marinos, atunes, delfines, tiburones e incluso algunos tipos de ballenas, que según análisis recientes señalan que este tipo de arte rupestre datan de hace más de 1000 años. Según el arte rupestre hallado, la caza era una práctica individual, operada con balsa de un solo ocupante. Una nueva publicación nos da una visión de cómo pudieron ser la medicina en la proclamada de la cuna de la civilización Imperio Neo-Asirio, que duró desde alrededor de 900 a 612 a.C. Las piezas de arcilla, que es noticia esta semana, habrían sido escritas a finales de 600 antes de nuestra era. Un análisis de las tablillas de arcilla en el que un hombre llamado Siris Azur documenta su educación para convertirse en médico y cómo combinaba rituales mágicos con tratamientos médicos. En esta tablilla de arcilla estaría escrito en cómo fue formado para diagnosticar y tratar enfermedades. En Mesopotamia no se habría distinguido entre lo que hoy llamamos magia y medicina o ciencia. Para ellos, la enfermedad fue causada por fuerzas sobrenaturales, tales como dioses o demonios. Sin embargo, la enfermedad no era el único tipo de castigo divino. Otros ejemplos incluyen ruina financiera o exclusión social. Estos problemas fueron tratados psicológicamente en pie de igualdad con enfermedades físicas de curanderos como Sir Azur. Por lo tanto, se puede decir que los curanderos mesopotámicos se centraron en lo general en comunicarse con los pacientes acerca de sus problemas y de cómo se podrían resolver. El tratamiento en general incluía identificar la enfermedad de acuerdo con el poder de la causa. Luego se aplicaron agentes médicos para curar la enfermedad y sus síntomas, junto con los rituales para apaciguar a los dioses. Pero sería muy difícil en generalizar, según el investigador, pues es posible que Sir Azur haya trabajado con material de una manera ligeramente diferente a otros sacerdotes practicantes. Sir Azur habría tenido el título de exorcista, pero esa parte estaría engañosa, puesto que trabajaba con medicina y a su vez expulsaba a espíritus. Pero de ser el caso, no solo se ocuparía con rituales religiosos, sino también con las mezclas medicinales a base de plantas.
Entre las excavaciones de 2009 y 2013 han sacado a la luz unos cráneos humanos desarticulados que fueron depositados intencionalmente en el fondo de un pequeño lago que ya no existe. Esta excavación se realizó sobre una capa tensa de piedras grandes y sobre una estructura artificial del periodo mesolítico de unos 8000 a 7500 años de antigüedad. Los cazadores y recolectores del Mesolítico de Escandinavia eran grupos en movimiento que sobrevivían de la caza, pesca y recolección de frutos silvestres. El conjunto hallado incluye 34 elementos humanos, 19 craneales y 15 postcraneales, es decir, aquellas partes del esqueleto diferente al cráneo. Los investigadores han recuperado al menos 10 individuos, 9 adultos y los restos de un feto o de un niño, cuyo esqueleto estaba casi completo. 2 cráneos pertenecían a mujeres, 4 a hombres, el resto estaba muy fragmentado e incompleto. En los cráneos de 2 mujeres hay numerosas evidencias de traumatismos en la parte trasera de la cabeza, mientras que los cráneos de los hombres exhiben un único evento traumático en la parte superior de la cabeza o en la cara. 2 estacas de madera fueron halladas atravesando sendos cráneos, pero en total se han recuperado 400 estacas intactas o fragmentos sobre las que se montaron diferentes objetos, cráneos o restos de animales o otras piezas. Los investigadores no saben cuál fue el motivo: violencia interpersonal, secuestro forzado, abuso conyugal, violencia no letal socialmente regulada o guerra. Perú. El biarcólogo antropólogo Velasco examinó 211 calaveras de los indios de Collagua que vivían en lo que actualmente es la provincia de Caylloma, en el sur de Perú. Los cráneos analizados pertenecen al periodo comprendido entre los siglos XII y XV, que tienen una forma inusual, aproximadamente 300 años antes de la llegada de los incas. En 1450, los grandes representantes de la sociedad pre-inca vendaban su cabeza durante la infancia para darle una forma alargada. Según los expertos, las mujeres de Collagua, cuyos cráneos eran alargados de manera artificial, tenían menos posibilidad de morir en accidentes o ataques, y su dieta era muy variada. Por el contrario, se cree que los cráneos hallados, que contienen forma plana desde la parte posterior de la cabeza, pertenecen a las clases bajas de dicha tribu. Al analizar 211 cráneos preincaicos de grupos tempranos y tardíos, todos mediante análisis de radiocarbono, un total de 97 cráneos, incluidos los 76 que se encontraban en los cementerios comunes, pertenecían al grupo inicial, que se trataba entre 1150 y 1300. Entre estos cráneos, 38 o alrededor de 39% habían sido modificados intencionalmente. En contraste, entre los 114 cráneos de los sitios de entierro de élite del periodo preincaico tardío, que datan entre 1300 y 1450, 84 o alrededor del 74% muestran formas alteradas. Cabe recordar que los cráneos alargados han aparecido docenas de ellos en antiguos enterramientos dispersos por todo el mundo, separados tanto por continentes como el tiempo que se desarrollaron. Los investigadores tienden a relacionar con creencias religiosas o, como bien en este caso, estatus social. Pero ¿todos ellos se trata de un modelo casi universal? ¿Qué pasó en el pasado que aún no llegamos a descubrir o debatir? Quizás sea uno de esos casos en el que se pierde conocimiento de nuestros ancestros. Una nueva genealogía de evolución de las plantas muestran que las primeras plantas en conquistar tierra firme fueron una especie completa que desafían antiguas suposiciones evolutivas. Los investigadores habían asumido que las primeras plantas se basaron fuera del agua hace alrededor de 500 millones de años, que eran estructuras muy simples, pero la nueva investigación indica que eran más complejas que algunas de las plantas terrestres más primitivas, al cual la ha llamado por nombre Cetaphyta. Antes de la Desafita, se creía que la primera planta era del grupo Bryophyta. Los más simples de estos son las Etapitas. Se utilizó un extenso conjunto de datos moleculares y modelos sofisticados para la evolución para comprender qué grupo de plantas fue el primero en conquistar la Tierra, de su ascendencia algal. Esta nueva investigación hace que se tenga que reevaluar sobre la evolución de plantas terrestres. Y los próximos pasos que darán son reconstruir dónde creció la Cetaphyta para ayudarnos a comprender más completamente cómo evolucionaron las plantas y cómo fueron influenciadas por los cambios en el clima.
Restos de un conjunto escultórico único de camélidos esculpidos en un tamaño real han sido descubiertos en un yacimiento arqueológico al noroeste de Arabia Saudita. El hallazgo, que se data entre los primeros siglos antes y después de Cristo, arroja nueva luz sobre la evolución de arte rupestre en la península arábica. Las esculturas, algunas incompletas, los animales esculpidos a tamaño real se representan sin arnés en un entorno natural, una escena en particular que no tiene precedentes según los investigadores, pues sería muy raro en la zona. Presenta un drometario que se encuentra con un burro, un animal rara vez representado en las artes rupestres. Su entorno desértico y su proximidad con la ruta de las caravanas sugiere que era una escala en la que los viajeros podían descansar o un lugar de culto. Esta semana se ha dado a conocer una nueva publicación en el que nos da una idea de cómo pudieron ser los niños en los tiempos prehistóricos. El estudio se basa sobre los restos fósiles de huellas de hace unos 700.000 años en Etiopía, África, que mostrarían cómo los niños pasaron en su tiempo. Las huellas de los niños probablemente fueron hechas por la extinta especie Homo heidelbergensis. Los niños habrían tenido unos 2 a 1 año, y en aquel momento en dejar las huellas ocurrió junto a huellas de adultos y una gran cantidad de huellas de animales congregadas alrededor de un pequeño charco fangoso. También se han encontrado herramientas de piedra y restos de un hipopótamo, lo que hace suponer que ocurrió mientras sus padres y hermanos mayores realizaban sus actividades. Esto habría incluido el corte de las herramientas de piedra con las que se cortó el cadáver del hipopótamo. En aquellos tiempos, según los investigadores, habría sido normal llevar a los niños a las actividades diarias, tal vez para que pudieran observar y aprender, y esto llevaría a imaginar que probablemente pudieron manipular herramientas de piedra y practicar sus habilidades en los restos del cadáver, y esto habría sido su sala de clase, y siendo el plan de estudios la adquisición de habilidades para la supervivencia. A diferencia de los niños actuales o de los tiempos modernos, los niños habrían tenido más responsabilidad, menos supervisión adulta y ciertamente ninguna indulgencia. Una clara imagen de cómo los niños tenían que sobrevivir, pues esto mismo es visto aún en nuestros días en las zonas rurales, en la que se espera que contribuyan con las actividades de los padres y al grupo familiar de acuerdo con sus capacidades. En muchas sociedades, los niños pequeños tienden a ayudar con el pastoreo, y curiosamente las herramientas para adultos como hachas, cuchillos, machetes, incluso pistolas están disponibles para los niños como una forma de aprendizaje.